Mis amigos, muy buenos días. No soy tan poco realista como para creer que alguna vez sabremos toda la verdad sobre el vuelo de Korean Airlines 902. Les voy a contar lo que sabemos, o tal vez lo que creemos saber. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Es el 20 de abril de 1978 en el aeropuerto de Orly. Tenemos un Boeing 707 a punto de partir hacia Seúl, Corea del Sur. Hay 109 personas a bordo. La tripulación de vuelo son militares, como solía ser muy común en esa compañía en aquellos tiempos. Héroes de la guerra de Corea, ¿verdad? Y luego el avión despega con en realidad un destino en Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque simplemente tiene que hacer una escala técnica, así que despega y va hacia el norte. Va a seguir una ruta de grandes círculos, una ortodromía, que lo va a llevar por encima del Reino Unido, Escocia, va a pasar al norte de Islandia, va a cruzar Groenlandia mientras sigue hacia el norte. Y en un momento dado, cuando prácticamente está sobre territorio canadiense, está a muy poca distancia, a unas cuantas millas, como se dice, del Polo Norte geográfico. Y normalmente en esta etapa se supone que debe empezar a ir curvando su trayectoria cada vez más. Hacia, lo digo entre comillas, hacia el sur, para ir precisamente hacia su primera escala técnica. El problema es que en esta etapa este avión hace una maniobra inexplicable que seguirá siendo un misterio. Va a girar a la derecha. ¿Cómo gira a la derecha? No va a hacer un giro de 180 grados, en cuyo caso habría regresado por su camino, pero casi. Va a hacer un giro de casi 160 grados. Es de noche, una hermosa noche estrellada. Hay luna. Las personas que veían la luna por una ventanilla, ahora la van a empezar a ver por la otra. El avión da la vuelta y está regresando. Se dirige hacia el territorio de la URSS. En realidad, se dirige hacia Rusia. En ese entonces no había relaciones diplomáticas entre la URSS y Corea del Sur. Los aviones coreanos evitaban el territorio de las repúblicas soviéticas. Los pilotos están en su cabina, todo parece estar ocurriendo normalmente y no se dan cuenta de que han dado la vuelta, lo cual es muy, muy difícil de creer. En todo caso, durante varias horas, nuestro avión, que estaba casi en Canadá, pues empieza a regresar hacia Europa esta vez. Regresa a Rusia y luego sigue volando tranquilamente a 9.500 metros. La aviación soviética se va a dar cuenta de que, pues, hay un avión que no se ha reportado en frecuencia. No ha hablado con nadie, no hay plan de vuelo, no hay nada de nada. Está volando un poco como sea y está llegando a su territorio. Entonces empiezan a vigilarlo antes de que llegue a la frontera. Luego, después de un rato, pues cruza las fronteras y se adentra muy profundo en territorio ruso. Por supuesto, varios aviones del tipo Su-15 despegarán de varias bases de la región para ir a interceptarlo. Se colocan a su lado. Y luego los pasajeros están haciendo señales a los pilotos a través de la ventanilla, tomando fotos, todo eso. Entonces es un poco raro porque en este punto de su trayecto ya deberían estar en las zonas templadas, si estamos hablando de Canadá, ¿verdad? No deben estar muy lejos. Estamos yendo hacia Vancouver normalmente, en este punto. Y luego los tipos ven Su-3 con la estrella roja de la Unión Soviética. Así que hay como una pequeña anomalía. Los pilotos continúan durante varios minutos. Y luego deciden dar la vuelta. Así que van a dar la vuelta una vez más. Y luego vuelven sobre la misma ruta. El problema es que para la aviación, para los generales de la aviación soviética que fueron despertados en medio de la noche, hay un gran problema. Eso significa que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque si simplemente lo dejamos ir así, van a rodar cabezas. El comisario político, los cuadros del ejército, todo eso, pedirán explicaciones, pedirán que algunas personas sean degradadas, que vayan a prisión, todo eso, y empiezan a gritarse por la radio, empiezan a pelearse, amenazan a los pilotos con consejo de guerra. Hay obscenidades, como se dice por radio, para que todos las oigan. Y entonces el estrés va a aumentar. Los pilotos reciben órdenes contradictorias, escuchan a gente gritándoles.
Y en un momento dado, cuando nuestro avión está a 6 minutos de la frontera, de llegar a la frontera con Finlandia, entonces eso significa que en 6 minutos iba a salir del territorio soviético y fuera de su jurisdicción. Él decide, hay un piloto que recibe la orden de dispararle. Entonces le va a disparar, le va a lanzar un misil RR. El misil es lanzado. Tiene guiado infrarrojo, se fija en uno, en el calor emitido por los motores. El Boeing 707 tiene 4 motores. Dan ganas de decir que tenía 4 motores, ya no quedan muchos que vuelen hoy en día. Va a perseguir ese avión y luego va a explotar. Gran explosión. Y entonces lo que tenía que pasar pasó. En realidad no realmente. No pasó lo que tenía que pasar. No sé qué pasó con ese misil. Ese día ocurrió un milagro. Tal vez se había humedecido, tal vez estaba mal guardado, estaba adulterado, había pasado su fecha de caducidad. No importa. Algo pasó con ese misil que lo hizo extremadamente poco efectivo. Explotó. Arrancó 3 metros de ala. En el lado izquierdo del avión faltan 3 metros del ala que fueron arrancados. Es un milagro, no hay ningún tanque reventado que se incendie, nada de eso. En ese caso, el avión bueno habría caído como un cometa. Lo que tenemos todavía es que fragmentos del misil golpearon el fuselaje, lo atravesaron. Hay 2 pasajeros que están heridos, hay uno que murió en el acto, hay uno que está herido por esquirlas. Estamos en la fila 23-24. Y luego el primero va a fallecer de inmediato y el otro un poco más tarde. 2 coreanos murieron. Después los pilotos se dan cuenta de que les va a costar cada vez más controlar el avión. ¿Qué deciden hacer? Deciden, descender rápidamente hacia el suelo, sobre todo porque hay una despresurización, entonces caen las máscaras y todo eso. Así que deciden descender, que su única opción es ir hacia el suelo para empezar. Así que van hacia el suelo. Un avión ruso lanza un segundo misil. El segundo misil sale y ¿en qué impacta? Impacta, como por milagro, en los 3 metros de ala que ya habían sido arrancados. Eso significa que tenemos otro avión que está cayendo. También está cayendo el pedazo de ala. Y el misil, en lugar de golpear y acabar con el avión, va a golpear el pedazo de ala que va a destrozar. El aparato llega casi al ras del suelo, todavía tiene los motores, todavía hay algo de control. Los pilotos piensan que tienen que aterrizar porque no saben cuánto tiempo podrán volar con un avión tan dañado. Después, ¿qué hacen? Intentan sacar el tren de aterrizaje, sale a la mitad y se queda atascado. Y luego están sobrevolando bosques, un bosque muy denso. Aterrizar en el bosque quizá no sea la mejor idea, no lo saben. Esos árboles parecen muy grandes, parecen muy sólidos. Eso puede destrozar el avión y luego matar a todos. Así que siguen volando durante unos segundos justo por encima del bosque en la noche. Y de repente ven delante de ellos una zona que no está cubierta de árboles. Ven un claro en algún lugar. De acuerdo. Un lugar que de repente con la luna parece brillante, claro. Y luego se dicen, vamos a intentarlo. Era un lago congelado, de hecho. Era un lago que se había congelado. Y todavía estaba en el mes de abril. Aterrizan suavemente sobre ese hielo. El tren de aterrizaje rompe el hielo. En algunas imágenes se pueden ver las huellas del tren de aterrizaje. Se reconocen los 2 trenes principales. El tren delantero no salió, evidentemente. Así que se reconocen los daños que dejó el tren de aterrizaje en el hielo. Y luego el avión va a deslizarse, va a seguir deslizándose solo hasta que llega al nivel de una isla con algunos árboles todavía y ahí se detiene. Es uno de los aterrizajes más extraordinarios que se ha hecho con un avión de línea de ese tamaño en un siglo. El Boeing 707 es un avión bastante loco e incluso hay un piloto de pruebas que hizo un tonel con él, un tonel completo con él. Y aquí tenemos a un piloto que lo aterrizó en campo abierto sobre hielo e incluso se deslizó hasta llegar a tierra firme. El avión se detiene ahí. Los pilotos de caza en vuelo buscan el avión, no saben qué fue de él. Lo buscan, dan vueltas y evidentemente lo han perdido. Una vez que el avión se detiene, los pasajeros abren las puertas y luego salen al hielo, a la nieve.
El problema es que estaban vestidos, salieron de París, estaban vestidos con ropa de primavera, camisa ligera, camiseta, todo eso, y se encuentran en un lugar extremadamente frío. Van a quedarse ahí varias horas hasta que las autoridades locales envíen camiones, envíen a la policía, al ejército, todo eso y se hagan cargo de ellos. Entonces los van a meter en camiones, los van a llevar a gimnasios y todo eso. Entonces estaban muy incómodos porque son zonas que los extranjeros no se suponía que debían visitar porque había ciertas, digamos, ciertas miserias económicas en esas zonas. Entonces no queríamos que los extranjeros vieran eso, porque en general los extranjeros estaban confinados a las grandes ciudades y a veces incluso en recorridos bien marcados, así veían lo que queríamos mostrarles. Pero ahí no se suponía que llegaran así, de la nada. Los ponen en un gimnasio, cama de metal, empiezan a hervir arroz, les traen un médico, los 2 pasajeros que murieron, ya no hay nada que hacer por ellos, pero los demás están bien, están sanos. Unos días después van a interrogar a los pilotos. Traen al capitán ante una comisión, llega ahí con su uniforme, sus 4 barras, saca una caja de Marlboro. Ven, les ofrece, bueno, ellos no quieren fumar. Él solo quiere romper el hielo, o como decimos, bueno, saca ese paquete, el occidente decadente, ¿verdad? Entonces por eso, como estaban los inspectores políticos ahí, bueno, nadie se atrevió a tomar uno, todos eran fumadores. Y luego va a responder a sus preguntas. Entonces explica, llegó al Polo Sur, ¿verdad? Y luego, bueno, al Polo Norte. Y en un momento dado el sistema tuvo un problema, porque el piloto automático es alimentado por el sistema de navegación. Y luego, de repente, hubo un error. Y luego retomó su rumbo. Volvió a dirigirse hacia el sur, sabiendo que cuando uno está en el Polo Norte, en todas las direcciones es el sur. El sur está en todas partes. Esa explicación vale lo que vale, pero realmente no tiene mucho sentido. Sobre todo porque hacia esas zonas probablemente navegaba con el sistema inercial, al que en realidad le da igual el sistema magnético de la Tierra. Así que no tiene sentido. Además, hay varios sistemas IRS en el avión, sistemas inerciales. Y además hay pilotos con mapas. En ese entonces incluso hacían astronavegación y todo eso. ¿Cómo explicar que durante horas regresó hacia Rusia sin darse cuenta? ¿Qué habría pasado si no hubiera sido interceptado? Podría haber terminado en Turquía. En algún momento podría haber aparecido en medio del Mar Negro y decir, estamos en Rusia, nos equivocamos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Incluso sí, si lo miramos bien en esos tiempos, los aviones coreanos tenían esa tendencia a perderse, tenían esa tendencia a equivocarse en la navegación. Unos 5 años después, sucedió lo del Korean Airlines 007, que ese sí entró del otro lado de Rusia. También se equivocó en la navegación. Y luego terminó siendo derribado él. Pero vemos la repetición. Vemos 5 años antes la repetición de ese mismo escenario. Pero la próxima vez será con muchas más víctimas. En todo caso, los rusos van a mirar dentro del avión. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar una pistola. Van a encontrar una radio y van a encontrar una revista Newsweek. No habría hecho falta más para declarar que probablemente se trataba de una operación de espionaje. Bueno, después vamos a explicar que sí, Newsweek es una revista estadounidense, pero se distribuye en casi todos los aviones. Así que no hay nada anormal en eso. Fue recogida por un piloto o un pasajero unos días antes. Las pistolas, eso pasa. Era una época en la que había muchos secuestros de aviones. Así que, bueno, ¿por qué no? Los pilotos tenían una pistola. En cuanto a la radio, bueno, hay varias en un avión. Es normal tener una radio en un avión. No hay nada anormal. En todo caso, unos días después, lo que pasó fue que los pasajeros fueron llevados en autobús a otro destino. Ahí se encontraron con el embajador estadounidense porque Estados Unidos tenía relaciones con la URSS. Entonces trajeron de regreso un avión de Pan Am, un 747. Todos los pasajeros fueron liberados y se fueron. La tripulación se quedó una semana más. Respondiendo a otras preguntas. Y luego, después de un tiempo, nos dimos cuenta de que, bueno, no había nada que sacar de eso. También los subieron a un avión y se fueron a casa.
El Boeing 707S se quedó en la nieve durante un tiempo. Después fue desmantelado. Hay muy pocas imágenes de su desmantelamiento. Solo hay una foto que pude encontrar, una foto en blanco y negro, donde se ve que el empenaje se cayó. Parece que los habitantes locales se llevaron algunos asientos. Los asientos acolchonados del Boeing 707 les dieron mucha alegría. Parece que los encontraron en las oficinas de los militares. Los encontraron en un autobús. Hay un chofer de autobús que al parecer instaló filas de asientos de Boeing en su autobús. También hay gente de la región que se llevó asientos. Y pues ahí quedó la historia terminó ahí. Fue un incidente muy grave, un avión de pasajeros que fue derribado por un misil. Y pues eso dejó, de todos modos, dejó 2 muertos y bastantes daños materiales. Y eso va a ser como un aviso, será como algo que señala que algo más grave va a pasar, que ocurrirá 5 años después con el Korean Airlines 007, que fue derribado causando muchas víctimas esa vez. Si buscan el 007, miren en el canal. Hay un video que lo explica en detalle y también el contexto geoestratégico que hay alrededor porque no se puede separar una cosa de la otra. Muchas gracias por haber visto este video hasta aquí. Gracias a quienes apoyan el canal en Patreon. Sin ellos, este canal no habría podido existir. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta muy pronto.